Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Pues feliz por un día más que pues Dios nos regala y que podemos estar aquí obedeciendo su palabra y sobre todo tener los oídos bien ejercitados para escuchar la voz de Dios es lo más importante porque todos los que exponemos aquí en la radio podemos traer palabra de parte de Dios, pero los que escuchamos la palabra somos los responsables ahora de pues ponerla en práctica, ¿verdad? Y el día de hoy, bueno, pues traemos un tema que le cambié el tema demasiadas veces porque pues Dios me estaba poniendo qué tema dar esta semana y hoy el tema es expúlsalos de tu territorio. Así que bueno, pues en esta semana estamos de manteles largos porque pues se aproxima nuestro cuarto aniversario. Estamos muy contentos de poder celebrar pues lo que Dios tuvo en su corazón poner y pues que ahora todos somos partícipes de esto y pues voy a dar la primera parte porque no se lo pierdan. El día viernes a las 2 p.m. hora Colombia, 1 p.m. hora Ciudad de México, estaremos dando la segunda parte de este tema, porque bueno, el tema central es la roca, como estarán viendo en todas nuestras redes sociales. El principal tema es la roca, que sabemos que es Jesucristo, pero pues voy a ser invitada de unas grandes personas, unos hermanos, unos amados que conocí ahora en el Congreso en Colombia y estoy más que feliz por eso. Pero bueno, hoy escucha la primera parte y no te pierdas la segunda parte el día viernes desde la mañana hasta en la noche. Dios va a traer palabra a tu corazón. Así que va a ser un buen maratón de escuchar lo que Dios tiene para ti. No te pierdas ninguno de estos programas que van a estar muy, muy buenos. Así que bueno, quiero invitarte a que empieces a meditar en este libro de Josué. Yo he estado muy pendiente de este libro porque ya traigo bien subrayada mi Biblia, porque de verdad es que a veces decimos, ay, el pueblo de Israel, y a veces te da coraje como el pueblo de Israel no hacía cosas, desobedecía, pero es que así estamos nosotros muchas veces, es que es el humano, desgraciadamente la carne, todo esto, pues nos hace ser así, nomás que a veces nos gusta ver nada más los errores de los demás y no los propios, ¿verdad? Pero bueno, viendo aquí en Josué, eran ya los últimos tiempos de Josué, que él pues ya era de edad avanzada, y entonces en Josué 23, estamos ya casi en el último capítulo de Josué, en el 23, en el 4, bueno, estamos en el 23 y luego también hay 24, pero vamos en el 23 y donde Josué se está despidiendo de su pueblo. Qué triste, ¿no? Yo lo leía y, ay, cuando ya te estás despidiendo porque sabes que ya está próxima tu hora a irte con el Señor. Y Josué les habla y les dice, les he dado a sus tribus todo el territorio que va desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Esto es lo que el Señor le está dando a Josué decirles. Esto es la tierra de las naciones que ya hemos conquistado. Estoy leyendo la nueva versión internacional para que podamos entenderle un poquito mejor a lo que hoy Dios trae para ti y para mí. Entonces aquí les está diciendo, ya les di territorio desde el mar Mediterráneo y el Jordán. Esto es la tierra de las naciones que ya hemos conquistado. Recuerden que todo este libro había peleas, este, había también muchas victorias, porque pues tenían ellos que conquistar esa tierra que Dios había prometido desde Abraham, Isaac, Jacob, y ahorita les está diciendo, ya les he dado estos territorios y también a las naciones
que todavía falta conquistar, o sea, todavía había lugares por conquistar. Nuestro Dios nos prometió, yo haré retroceder a sus enemigos. Fíjate la promesa que Dios les está dando a su pueblo, que sus enemigos iban a retroceder a medida de que ustedes avancen. Quiero que pongamos mucha atención sobre estos dos puntos. Dios da una promesa, pero todas las promesas que están en la palabra de Dios están condicionadas, no porque Dios sea malo, sino porque debe de haber también un esfuerzo de nuestra parte. Por eso cuando a Josué lo llama, le dice, esfuérzate y sé valiente, porque sí, ok, Dios va delante de nosotros, Dios va con nosotros. La semana antepasada veíamos que Dios estaba al frente de nosotros como fuego, pero nuestra responsabilidad es que nosotros, dice aquí, avancemos. Entonces, Él va a echar a sus enemigos y ustedes deben de avanzar. Dice, y se apoderarán de esas tierras y cumplirá su promesa, echará a las naciones que todavía están en la tierra, pero obedezcan fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se olviden de nada. Me encanta la nueva versión porque aquí lo dice muy específicamente. Ok, ya ahí está la promesa, ustedes van a ir para adelante, van a ir a conquistar esos territorios que todavía faltan. Em, pero dice, obedezcan fielmente todo lo que está escrito en la ley de Moisés. No se olviden de nada. Y luego en el 7 y aquí es donde quiero que pongamos eh, mucha atención, porque dijimos que el tema es expúlsalos de tu territorio. Entonces, ya Dios les está dando, les dado tierra por conquistar, ya estaba la promesa, dice ustedes avancen, yo voy a ir con ustedes, pero tienen que ser fieles y tienen que cumplir la ley de Moisés. Pero en el 7 hay algo que captó mucho mi atención porque este segmento se llama Venciendo Gigantes, ¿verdad? Entonces dice en el 7, fíjate bien, no se mezclen con la gente de aquí que todavía vive entre ustedes. No adoren a sus dioses ni los obedezcan. No juren por esos dioses y ni siquiera mencionen sus nombres. Al contrario, sigan fieles a Dios como hasta ahora, porque a medida de que ustedes avanzaban, Él expulsó a naciones grandes y poderosas. Nadie ha podido hacerles frente. Y aquí vamos a poner una pausa tontito. Dice, a medida de que ustedes avanzaban, Dios vencía, o sea, Dios estaba con ustedes y había victoria a medida de que ustedes avanzaban. Pero aquí hay una instrucción. Todavía había ahí en la tierra de Canaán, todavía había gente ahí, gente que obviamente no amaba a Dios, que no conocía de Dios, que estaban en pos de otros dioses y les dice, ustedes no se deben de mezclar con aquellos que todavía viven ahí. No se mezclen, no adoren a sus dioses, no hablen de ellos. Dice, porque a medida de que ustedes avanzaban, o sea, les está recordando lo que ya había pasado cuando ellos ganaban esas victorias, a medida de que ustedes avanzaban, él expulsó a naciones grandes y poderosas. Grandes y poderosas. O sea, si tú crees que hay gigantes grandes, para Dios no, para Dios no hay nada grande, no hay nada imposible. Entonces aquí dice, Dios expulsaba a naciones grandes y poderosas, o sea, reconocía que sí, había lugares, había naciones grandes y poderosas, pero con todo eso, Dios es Dios, Dios de todo el universo, Dios omnipotente, Dios que todo lo puede, iba a hacerle frente a todo aquello. Entonces solamente había estas condiciones
que Dios les estaba poniendo al pueblo de Israel, a estas, a las tribus. Y entonces vemos que en el 11 estamos en el 9 y en el 11 dice, pero solo a Dios debes amar, solo Él es nuestro Dios, manténganse fieles a Él. Y les vuelve a decir, no se mezclen con las naciones que todavía viven ahí, ni se casen con su gente, ni se casen con su gente. Entonces no se mezclen, sean fieles, amen a Dios. Es la instrucción que Josué les está dando al pueblo de Israel, porque él ya se iba. Imagínate que tú estás haciendo una buena labor como en un trabajo, ¿no? Y pues ya sabes que a lo mejor ya te vas a jubilar y dices, ay, por favor, hagan esto, hagan, porque era lo que funciona, porque Josué fue testigo desde el tiempo de Moisés, cómo Dios estaba con ellos en todo momento, cómo Dios les hacía frente entre las batallas, cómo Dios abrió el río Jordán, cómo, o sea, todo eso. Y entonces por eso les vuelvo a repetir, sean fieles. Hemos visto cómo Dios ya nos ha dado esta tierra. Ahora, por favor, no se mezclen con los que todavía están ahí. Pero eh, como parece que nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿verdad? Esas instrucciones y que a veces también vas tú a una reunión y escuchas al predicador y te dice no hagas esto, no hagas el otro y sales bien empoderado y dices sí, no lo voy a hacer porque ahí el pueblo dijo sí, está bien, no lo vamos a hacer, mi casa y yo serviremos al Señor, sí, vamos a obedecer, sí, esto, sí, el otro y y están ahí bien, pues bien contentos, sí, sí, lo vamos a hacer, pero salimos y la batalla está fuera de la iglesia. La batalla está cuando tú sales, en ese momento está el pecado a la orden del día, están los gigantes, están tus enemigos, que al final tus enemigos son estos gigantes, porque acuérdate que no hay ninguna persona que sea tu enemigo, todo es principados, potestades, y esos son tus enemigos y van a estar ahí queriendo borrar, eh, queriendo robar lo que Dios ya te había indicado, esa instrucción, ese pacto. Y entonces vamos a ver otra parte, porque ahora vamos a ver en jueces, porque pues bueno, sabemos que como les digo, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Y aquí nos encontramos algunas tribus que, que solo se emocionaron, algunas tribus que dijeron, sí, sí podemos, sí, vamos a servir al Señor, sí, les vamos a ser fieles, sí, no nos vamos a mezclar, sí, pero a la hora de la hora, cuando tenían que poseer el territorio que ya Dios les había dado, a la hora de la hora que tenían que entrar al territorio que ya era suyo, porque hay una parte en donde Josué les dice, tú te vas a ir a esta parte, a ti te toca esta, y entonces empieza a repartir territorio a todas las tribus. Y entonces aquí viene lo bueno, porque vemos en jueces 1:21. Bueno, vamos a ver primero desde el 19, porque esta es la primera tribu en donde yo cuando empecé a leer esto dije, ¡ay, qué padre! La tribu de Judá, mis respetos, ¿no? Mis respetos, la tribu de Judá ama a Dios, la tribu de Judá entendió perfectamente la instrucción, porque dice en el, mm, pues en el del 10 del 17, después los de Judá junto con los de Simeón derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat. Como destruyeron por completo esa ciudad, la llamaron Orma. Con la ayuda de Dios, la tribu de Judá se apoderó de la zona montañosa. Hasta ahí yo dije, con la ayuda de Dios, claro, con la ayuda de Dios todo lo podemos hacer, porque nada nos hará frente, ¿no? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Judá tenía a Dios, Judá derrotó, Judá tuvo victoria, pero de pronto
Dice, pero, o sea, se apoderó de una parte. Hubo una parte donde hubo victoria, dice, en la zona montañosa, pero luego dice, pero no de la llanura, porque los habitantes de esa región tenían carros de hierro y no pudieron conquistar Gaza, ni Ascalón, ni Ecrón, ni tampoco los territorios vecinos. No pudieron derrotar, dice aquí, a estos de Judá. Y hay una parte en la Reina Valera que dice, y el Señor estaba con Judá, mas no pudo expulsar o no pudo arrojar a los que habitaban en llanos, los cuales tenían carros errados. Entonces, tú podrías pensar, ¿cómo Dios los ayudó en una parte y en la otra parte no? No es que Dios no es que te apoye en una parte y en otra parte no, que nada más te ayude a vencer un gigante y a otro gigante no. No es que no es así. Es que en algún punto, que no dice la Biblia como tal, pero en algún punto Judá, al ver que estos tenían carros reforzados, le temieron. O sea, ahí sí dijeron, híjole, contra estos no vamos a poder. Entonces a estos mejor no los expulsamos, o sea, sí nos vamos a caer, pero no los vamos a expulsar porque es que los otros no tenían carros reforzados, por eso pudimos. Pero aquí ya no se ve que diga, y Dios iba con ellos, y no porque Dios los haya dejado, sino porque su fe se quedó limitada simplemente a poder vencer unos, y cuando vio que los otros estaban fortalecidos con carros, ahí sí dijeron, no, mejor a estos no. Pero yo te pregunto, ¿Dios habría podido contra carros reforzados? Claro que sí. Hay una parte en donde Débora y Balak están, van a pelear también, y dice que vencieron 100 carros reforzados. Habían 100 carros reforzados y vencieron. Pelearon, vencieron, ahí estaba Dios con ellos y vencieron. Entonces, si se puede, claro que sí se puede. Pero desgraciadamente esta tribu de Judá, cuando vio que estaban reforzados, su fe disminuyó y dijo, contra estos no podemos. Entonces, ¿en qué Dios estaban confiando? Si ya Dios los había ayudado en vencer a los primeros, a los que estaban en las montañas, ¿y por qué a los que estaban en la llanura ya no? Y eso pasa muchas veces contigo y conmigo, que podemos con un gigante, podemos a lo mejor con los celos, ¿no? Ya pude con los celos. Gracias, Señor, porque me ayudaste a vencer este gigante de los celos. Ahora quiero que sepas, el territorio que ahora tú y yo tenemos, que Dios nos ha dado, es nuestra vida. Esta vida que Dios a través de Jesucristo venció en la cruz y nos ha dado esta tierra que tenemos que cuidar, que no entren y que no nos mezclemos con gigantes, que no nos mezclemos con el pecado, que no nos mezclemos con el enemigo. Esta tierra que ya fue ganada por medio de Jesucristo, ya nos la dejó. Aquello todo aquello que no pertenece a Dios. El plan de Dios era que ellos tenían que conquistar, ellos tenían que hacer su parte, porque sí, Dios es Dios, pero también nos da a ti y a mí la oportunidad y nos da a ti y a mí el que también nosotros tengamos esa fortaleza y el ve de nosotros esa fidelidad y ve de nosotros eh, que la ley está en nuestro corazón, ve de nosotros, eh, pues que mantengamos a Dios en nuestra vida y que peleemos con Él la batalla. Entonces, bueno, vemos que aquí, tache para Judá, tache para Judá. Él no pudo, él más bien tuvo una fe en una cosa, pero en la otra se le desgastó. Tenemos que aprender de eso, porque entonces dice que ya no pudo expulsar.
a estos, a estos otros habitantes que tenían carros de hierro. Nos dicen no pudieron conquistar Gaza, ni Ascalón, ni Ecrón, ni tampoco los territorios vecinos. Vamos con el siguiente. Me voy a ir un poquito más rápido. 21. Pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar, no pudieron expulsar, no pudieron arrojar, porque las tres versiones dicen tres cosas, pero al final es el mismo sinónimo, no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día en que este relato se escribió, los jebuseos vivieron en Jerusalén junto con los de Benjamín. Dice que la tribu de Benjamín no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén, pero en el 1:8 ya había victoria ante Jerusalén. Entonces, si ya había victoria, ya estaba ganada esa victoria, ya nada más era de poseerla, ya nada más era de entrar y decirle, ¿saben qué? Esta victoria ya fue ganada, se me van porque esto no les pertenece, nosotros ya ganamos, inmediatamente váyanse, lean, en el 1:8 ya había victoria ganada contra Jerusalén, ya nada más era de que que los hijos de Benjamín entraran a poseerla. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué dice que no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén? Por eso hasta el día de hoy dice que los jebuseos viven en Jerusalén junto con los de Benjamín. ¿Y qué no la instrucción era que no se mezclaran? ¿Qué no la instrucción era que los sacaran a las naciones porque Dios estaba con ellos y que si ellos avanzaban, Dios iba a estar ahí? ¿Qué pasó con Benjamín? ¿En qué momento Benjamín recuerda eso que Josué había dicho? ¿En qué momento la tribu de Benjamín dijo, ya nos acordamos que esto ya está ganado? Es que si ya mi vida ya está ganada para Cristo, ya nada más tengo que sacarlo con poder, con el poder que Dios te ha dado, tienes que arrojarlos. Tienes que arrojar a los jebuseos, ¿no? Arrójalos, arroja a cualquier gigante porque ya hubo una victoria en Cristo. Pero bueno, vemos que Benjamín no los pudo expulsar. Y no los pudo porque era en sus fuerzas. Pongamos atención en esto. En sus fuerzas no pudieron. Vemos después, más adelante en el 1:27, dice los de Manasés no pudieron echar a los que vivían en Betsenseán, Tanac, Dor, Ibleam y Megiddo, ni tampoco a los de las aldeas vecinos. O sea, tampoco pudieron arrojar ni expulsar a los que vivían en estas zonas. Después los israelitas se hicieron más poderosos y obligaron a los cananeos a trabajar para ellos, pero no los pudieron echar de su territorio. Ahora, aquí Manasés, vemos que dice que en la Reina Valera dice que los cananeos persistían en quedarse. Y dice que pues los dejaron ahí estar, ¿no? Habitar ahí, y que cuando se hicieron un poquito más fuertes, ¿qué hicieron? ¿Los arrojaron? ¿Los expulsaron? No. Dice que los hicieron trabajar para ellos, que al final es lo mismo. Al final viven aquí en tu mente, al final aquí van a estar, aunque tú digas, no, yo fácil, yo ya puedo. Es que al principio de mi fe, pues no podía. Todavía no era fuerte en la fe, era pequeño, apenas estaba aprendiendo a vencer gigantes. Pero cuando dice aquí que cuando los israelitas se hicieron más fuertes, tampoco los expulsaron, los pusieron a trabajar para ellos. Y tú puedes decir, bueno, yo ya ahora ya soy un poco más maduro en la fe, yo ya puedo controlar, o sea, yo ya no permito que el gigante del temor me gobierne. Yo ya lo sé, pero lo dejo aquí. No pasa nada. ¿Para qué? No lo arrojo, pues es que está muy grande, pues es que
está bien aquí, en mi mente. Yo ya sé controlarlo, él trabaja para mí, ¿no? Porque en cualquier momento, entiende esto, en cualquier momento va a ser de las suyas, porque habita en tu mente, porque habita en tu territorio, habita en tu casa, habita, ¿me entiendes? Entonces Manasés, en vez de arrojarlo, en vez de expulsarlo de su territorio, sí que ahí los dejó y cuando se hicieron más fuertes, en vez de expulsarlos, los dejó ahí trabajando y seguimos con este otro. Te decía yo, los, tú, en el medida que tú te sigas fortaleciendo en Cristo, tú tienes que expulsarlos inmediatamente. Si a lo mejor te sentías pequeño en tu fe, te sentías pequeño en no tener la autoridad, Dios te dice hoy, o sea, tu fuerza no depende de ti, tu fuerza viene de Dios. Recuerda las palabras que Josué les dijo, mientras tú avances, Él va a hacer frente, él va a derrotar cualquier argumento, cualquier gigante que se quiera levantar contra ti. Así que nunca sientas que eres pequeño y, y ahora peor tantito, porque muchos se sienten ya fortalecidos y tampoco arrojan a los gigantes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vemos en Manasés esto que pasó. Y luego en el 29, los de Efraín tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Geser. Así que los cananeos siguieron ahí viviendo junto con los de Efraín. Mismo caso que Manás. Mismo caso, no pudo sacar a los cananeos y dice que vivieron con ellos, conviviendo. ¿Tú convives con los gigantes? ¿Convives con el pecado? ¿Ya son tus amigos? ¿Por qué? Porque te es tan difícil sacarlos y si te es difícil, te lo vuelvo a repetir, es porque no has dejado que Dios, no has ido con Dios a pedirle y tampoco avanzas tú a la guerra. Nada más queremos de lejitos, pues que Dios haga todo, que Dios, y le oramos, Dios, saca a los gigantes y todo es dándole a Dios eh, pues que Él haga todo, ¿no? Dios pudo hacerlo todo, Dios pudo haber sacado a todos en un santiamén, sacar a todos los de este canal y decirle al pueblo, ahí esperen en Egipto, yo les aviso cuando haya derrotado a todos y ustedes ya nada más llegan y ustedes habitan ahí. Oh, pues qué fácil y qué padre, ¿no? Pero es que con Dios no es así. Dios tiene que ver, no está a disposición. Dios tiene que ver qué soldados y qué armadura traemos puesta para ir a pelear. Claro que sí. No todo es de gratis, como decimos a veces, ¿no? Y luego en 30, los de Zabulón tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Quitreón y en Naal, así que estos siguieron ahí, pero obligados a trabajar para los de Zabulón. Mismo caso eh, que estábamos viendo en Manasés, tampoco pudieron arrojarlos y los pusieron ahí a trabajar con ellos. A veces cuando ves que los demás no pueden contra los gigantes, para ti se te va haciendo más fácil. Y decir, si ellos no pueden, bueno, pues entonces yo tampoco. O sea, cuando tú hablas con personas que no pueden contra ciertos gigantes, en vez de que tú digas, no, yo sí puedo porque yo tengo a Dios, porque Dios está conmigo, Él me va a hacer frente, porque Dios, no, nos contagiamos y decimos, pues entonces sí es cierto, como son fuertes, pues entonces es más fácil, mejor nomás ahí mantenerlos y ahí convivir con ellos y vivir en medio de ellos y eso fue lo que pasó también con Zabulón. Zabulón dijo, pues si también los de la tribu de Manasés hicieron eso, pues creo que sí es lo más fácil. ¿Para qué derrotarlos? ¿Para qué me aflijo en pelear? Y, ay, no, es que esta pelea, ¿no? Y así somos nosotros. Pelear espiritualmente es tener que orar. Pelear espiritualmente es seguir a Cristo. Pelear espiritualmente es tener que ser más fortalecido y tener que dejarme el pecado y dejar al novio que no quiero dejar y dejar el chisme y dejar, no queremos eso. Entonces, mejor
así, ¿no? Como Zabulón, como Efraín, como Benjamín, como Judá, como Manasés. Pero fíjate, y quiero terminar con este, recuerda, el viernes es la segunda parte. Aser. Tampoco los de Aser pudieron echar a los cananeos que vivían en Aco, Sidón, Alnab, Asib, Elba, Afec y Reob. No, bueno, de plano eran muchos. Así que se quedaron a vivir entre los cananeos que ahí vivían. Se quedaron a vivir. ¿Quiénes? A diferencia de los demás, dice que los cananeos vivían en medio de la tribu de Zabulón, en medio de la tribu de Manasés, ¿no? Pero aquí está todavía peor el asunto, porque dice que los de Aser no pudieron arrojar, no pudieron expulsar a los cananeos y ellos, la tribu de Aser, se quedaron a vivir entre los cananeos que ahí vivían. Era totalmente opuesto. Ya no los cananeos vivían entre, no, era la tribu de Aser, vivía entre los cananeos. O sea, todavía es peor el asunto porque entonces yo ya no tengo ni el poder de tener a los gigantes ahí medio apaciguados. No, ahora ellos me tienen en su poder. Ahora yo vivo entre los gigantes. Ahora yo vivo entre el pecado. Vivo entre mis enemigos. Y eso todavía es peor porque entonces, ¿dónde dejaron a Dios? El Dios que ellos dijeron que servían, al Dios que dijeron que sí, que iban a ir delante y a poseer la tierra y que iban a no mezclarse. ¿Dónde estaba el Dios eh, que ellos dijeron que iban a adorar y a servir? Ahí estaba, el problema es que ellos no quisieron expulsar. Así que no te pierdas la segunda parte el día viernes porque va a estar muy interesante porque no todo fue malo. Hubo quienes sí pudieron. Así que Dios te bendiga y sigue viendo esta historia. Si en tu casa lo puedes leer, te animo a que lo hagas y sigue viendo cómo a veces somos desobedientes ante la voz de Dios. Que Dios te bendiga. Chao.